durante Navidad y ¿cómo se llama? Lo que va de enero, pues para ir repasando los temas. Jóvenes, bueno, ya me siento mejor. Le estaba comentando eso a Kilia, con quien estaba en contacto, que gracias a ella, pues, estamos en comunicación todos nosotros, porque pues, los listados que me han venido mandando de la escuela, extrañamente este año ha sido un desastre, porque los han cambiado ya por lo menos 3 veces. Entonces hemos tenido que recurrir a Kilia para que transcriba los correos de todos ustedes y que no falte ninguno. Creo que había una muchacha, no recuerdo el nombre, que había hecho el reclamo para estar en mi sección y al final creo que está. No sé si está presente hoy en la clase. Pero ya por lo visto creo que son, Kilie, corríjame, creo que son 40 al final, alumnos. Sí, ahora sí somos 40. Habían 3 nuevos en las 3 últimas listas, pues. En las 3 últimas Jessica listas. Smither. Ajá. También está un Ingerber Bellorín. Ajá. Y hay otra chica que no recuerdo exactamente su nombre, pero hay un chico, un nuevo chico, pero no recuerdo el nombre. Ok, perfecto. Gracias, Kili. Bueno, yo espero que los se pongan al día con los que sí han podido asistir, porque yo les he mandado el material de la clase para que por ahí puedan pues estudiar para el examen, el primer parcial. Bueno, señores, vamos a iniciar el tema 6, la protección posesoria. Bueno, por supuesto, no sin antes hacer una introducción. Acuérdense que en las últimas sesiones del año pasado vimos el tema 5, que es el tema de la posesión. Ya ustedes recuerdan que, de alguna forma, que la posesión es un derecho real distinto al de la propiedad. Se parece, porque normalmente el que posee un bien es el propietario, pero no necesariamente es así. La posesión puede ser nombre propio y puede ser nombre ajeno. En ese caso se recuerdan que se llamaba detentación o posesión en nombre de otro, que es el caso del inquilino. Y esa posesión, ese derecho real llamado posesión, tiene la posibilidad de ser defendido frente a cualquier intención de desconocer ese derecho, de intención de un tercero, inclusive del propietario. Vamos a ponerles un ejemplo previo a la clase, pues, como yo a veces empiezo. Pongamos el caso de un inquilino. Él está poseyendo en nombre del arrendador. Pongamos que el arrendador sea el propietario. Vamos a poner que coincide, pues. El contrato es por un año. Y el propietario, arrendador, de repente se le ocurre, pues, que ya no quiere tener al inquilino y va y hace y lo amenaza. Le dice, mira, yo necesito el apartamento porque mi hija se casa. Necesito que me lo entregues el mes que viene. No lo ha sacado, pero lo está amenazando. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que llegue y le saque las cosas, le cambie la cerradura y le ponga todos sus peretos por fuera. O sea, lo sacó. Ese inquilino es poseedor, precario inclusive, es un simple detentador. Pero ese derecho de posesión, él puede defenderlo. Él puede defender los términos del contrato, que son donde están los derechos y obligaciones de las partes. Entonces, con este ejemplo del inquilino, que inclusive se tiene que defender su derecho de posesión en nombre del arrendador contra el propio arrendador, de eso se trata esta clase. ¿Se entendió? El introito. De eso se trata del tema llamado protección posesoria, que no tenemos que confundir ni debemos confundir con la protección del derecho de propiedad,
que es materia del segundo parcial. Tengo que reconocer que muchos lo confunden. Voy a tratar de hacer lo posible porque este año sean menos las personas que confundan la protección del derecho de posesión o protección posesoria de la protección del derecho de propiedad, que son otras acciones, que la veremos después. ¿Cuáles son las acciones que puede tener el poseedor frente a cualquier perturbación que él pueda tener? Hay fundamentalmente dos, aunque el tema habla de 4 acciones, pero las más importantes son 2. Una llamada amparo posesorio y una llamada interdicto restitutorio, que lo tienen en el material como los puntos 2.1 y 2.2. Son acciones distintas cuyas presupuestos de factibilidad son también distintas. Yo no puedo meter un amparo cuando lo que debió meter un interdicto. Ya vamos a ver cuáles son y para qué sirve cada una de ellas. La primera, vuelvo al ejemplo, la primera de ellas es frente a una perturbación, pero todavía no hubo despojo. O sea, es el primer caso del ejemplo que les puse del propietario que amenaza al inquilino con que le tiene que entregar el inmueble, pero no lo ha sacado todavía. Frente a esa amenaza, él puede accionar mediante el amparo. Es la acción llamada mantenimiento, o sea, manténgame o amparo posesorio. Es el objeto del amparo, ya lo vamos a ver, es que cese la perturbación. No me han sacado, pero que un juez le diga al propietario, usted tiene prohibido seguir hostigándolo. ¿Se entendió? ¿Sí o no? Mira, hay 24. ¿Se entiende? Ok. Entonces vamos a ver, por ejemplo, esta acción que está en el artículo 782. Luisa Paola, que la tengo de primerito del lado izquierdo de mi pantalla, al menos en foto. Vamos a ver si nos lo puede leer. El artículo 782 a mí y a sus compañeros. Un momento, profe, lo estoy buscando. Sí, claro. Esperamos. ¿Cuál artículo, profe? Disculpe. 782. 782. Ajá. Artículo 762. Dice, quien encontrándose por más de un en la posesión legítima de un inmueble, de un derecho real o de una universalidad de muebles, es perturbado en ella dentro del año a contar desde la perturbación y que se le mantenga en dicha posesión. Okay, el poseedor precario. Parece ahí está la acción. Fíjense, Luisa, y todos los 24 que estamos aquí conectados. Está clarito. Ahí está inclusive los supuestos, los requisitos que tiene que reunirse. Fíjense que es quien encontrándose por más de un año en una posesión legítima. En realidad, el ejemplo del arrendatario no es el más feliz, porque la posesión del arrendatario no es legítima, es una posesión precaria. Entonces, el ejemplo que les di no funciona para el caso del arrendamiento, sino para el caso de una persona que está poseyendo un inmueble, bien sea apartamento, un terreno, pero con ánimo de dueño. No está poseyéndolo en nombre de otro. Si ese que está ejerciéndolo en nombre propio no está pagando canon ni nada, está poseyendo y tiene posesión legítima,
Recuerden, posesión legítima, eso les va a qué artículo. ¿Cuál es el artículo que vimos el año pasado donde se establece las condiciones para que se considere una posesión como legítima? El 772. Posesión legítima es aquella que reúne los requisitos del 772, o sea, que sea pacífica, no clandestina, con ánimo de dueño, etcétera, etcétera. Los 6 requisitos del 772. Entonces, esta acción no la puede ejercer el poseedor precario. Tiene que ser poseedor legítimo. Y además tener al menos un año de poseedor legítimo. Entonces, pongamos que él está poseyendo en forma legítima por más de un año y viene el propietario. Fíjense que él es poseedor, pero viene el propietario y lo amenaza. Salte porque si no te saco. Bueno, no lo ha sacado todavía. La posesión la sigue teniendo. Entonces, él puede ejercer esta acción del 782, que es la denominada, el denominado amparo posesorio. ¿Qué busca él con el juez? Bueno, juez, él me está amenazando, yo tengo mi posesión legítima, yo pido que usted emita una decisión donde le prohíba seguirme amenazando con sacarme. Y eso es lo que dice el artículo, y vamos a desarrollar ese artículo en los puntos que están ahí debajo del numeral 2.1 del material. Fíjese que tiene por objeto mantener al solicitante en posesión de la cosa o del goce del derecho, en este caso un derecho real llamado posesión. ¿Quién es el legitimado activo? En un juicio el legitimado activo es el demandante, el que va a accionar. ¿Quién es el legitimado activo? Pues obviamente el poseedor legítimo, no poseedor precario, el poseedor legítimo. O sea, el precario no tiene esta acción a su favor, no la puede ejercer porque se la van a negar. Pero el legítimo sí, el poseedor legítimo que del bien o del goce de un derecho cuando le es perturbado por un tercero, no importa si es el propietario. Ahora, el precario, que es el caso del inquilino, él también pudiera intentarlo, pero no en su nombre, sino en nombre del arrendador. Ese sería el caso de que yo estoy arrendado y viene alguien que no es el propietario ni el arrendador y me amenaza, un tercero. Pues. Bueno, si el propietario no ejerce una acción, yo puedo ejercerla en nombre del propietario. ¿Se entiende? Porque yo estoy poseyendo en su nombre. Entonces yo tengo el derecho también de accionar contra ese tercero que está amenazándome con sacarme. ¿Quién es el legitimado pasivo? En materia procesal, el pasivo es el demandado. Entonces, ¿quién es el pasivo? El que está perturbando la posesión legítima. ¿Qué requisito debe de procedencia de la acción? Y todo eso está en ese artículo. En primer lugar, posesión legítima por más de un año. Olvídense de posesión precaria. Repito, el poseedor precario puede, pero no en su nombre. Puede ejercerla en nombre del quien está poseyendo. Entonces, tiene que ser posesión legítima por más de un año. Ya saben lo que dice el 772, continua, no interrumpida, pacífica, pública, no equívoca y con ánimo de dueño. Ya eso ustedes deberían tenerlo bien digerido, ese artículo 772. Esos son los requisitos para que una posesión se le denomine legítima. Ese es el primer requisito. La posesión legítima por un año o más, lo que llaman ultraanualidad. En segundo lugar, ¿qué objetos pueden ser
protegidos por el amparo posesorio. Fundamentalmente bienes inmuebles. Obviamente no los que son inalienables, imprescriptibles, caso de, por ejemplo, una playa, una calle, o, ¿cómo se llama? Un bien que es público, del dominio público. Entonces los bienes inmuebles son objetos, salvo los que no están en el comercio. También los derechos reales inmobiliarios, como el caso de la posesión, la servidumbre, el usufructo, la enfiteusis, que es una especie de arrendamiento a largo plazo, el uso, pero la hipoteca no. Todos estos derechos reales pueden ser objeto de un mandamiento de amparo. Pero también las universalidades de muebles. ¿Ven por qué vemos el tema 2 antes del tema 6? El tema 2 sobre los bienes, y vimos ahí lo que era universalidad de bienes muebles. Entonces, el objeto del mandamiento del amparo posesorio fundamentalmente es inmobiliario, pero además también protege universalidad de bienes muebles. Recuerda que la universalidad de bienes muebles se refiere a muebles que están unidos todos por un mismo fin económico. Caso del rebaño, que es el ejemplo que siempre ponemos. En tercer lugar, el tercer requisito es que se haya producido un acto, una molestia, una perturbación. La perturbación no tiene, pero no puede haber despojo todavía. O sea, el poseedor sigue teniendo posesión efectiva del inmueble. Lo que pasa es que el que está perturbando está amenazando, pero no lo ha sacado todavía. ¿Ok? Entonces, que se haya producido una perturbación, ese es el tercer elemento. Esa perturbación puede ser de muchas maneras. Por ejemplo, un acto que niegue la posesión, decir, mire, usted no está poseyendo esa broma. O sea, usted no es ningún poseedor. Está amenazando. Una molestia, por ejemplo, que le impide el acceso. No lo ha sacado todavía, pero se lo está impidiendo, le quite la luz, le quite algún servicio, le corte el canal de riego de agua, está perturbando, está tratando de que yo me vaya, de que yo ceda en mi posesión. Esos son los tres requisitos. Posesión legítima de más de un año, que sea bienes inmuebles fundamentalmente y adicionalmente universalidades de bienes inmuebles, y que se haya producido una perturbación o molestia. Pero no puede haber habido ya despojo, porque si no, esta acción no sirve, sino la siguiente que vamos a ver. ¿Qué lapso tiene el poseedor para intentar el amparo? Pero dentro del año, desde el principio de la molestia, desde cuando empezó a perturbar la posesión ese tercero, él tiene un año. Si no, le caduca la oportunidad. La finalidad, obviamente, ¿cuál es? La finalidad es la que cese la perturbación. El juez le dice, absténgase de seguir realizando tal actividad o cualquier actividad que perturbe la posesión legítima del inmueble tal por parte de fulano de tal. Ese es el amparo 782. ¿Hay alguna pregunta? Vamos a la siguiente acción, que es, dígame, ¿quién pregunta? Hello. No. Entonces, la siguiente acción es el interdicto restitutorio. Es el más común en realidad en esta materia. Aquí sí. Aquí el propietario sacó al poseedor. Lo despojó.
ahí no es una amenaza. Ahí hay una acción concreta. Te saqué tu coroto y cambié esa cerradura. Y no es en el caso del inquilino, quien lo hizo no es el arrendador, es otro. Él puede ejercer esa acción en nombre del arrendador, como dimos antes. Entonces, fíjense que aquí está eso en el 783. Vamos a ver, Jessica Smither. Ese apellido debe ser alemán. Hola, profe. Sí, sí es alemán. Es alemán, ¿verdad? Sí. Ah, qué maravilla. ¿Su papá o su abuelo? Mi papá y mi abuelo. Ah, ok. Hey, díganos algo en alemán aquí. No, yo no soy el alemán. No sabe alemán. Okay, no, ni idea. Ajá, idea. repítame el artículo, porfa. 783. Ok. Artículo 783. Quien haya sido despojado de la posesión, cualquiera que ella sea, de una cosa inmueble o inmueble. Jessica, disculpe, fíjese que están. Quien haya sido despojado. ¿Ve que es distinto al anterior? Y después le dice, cualquiera sea. O sea, ¿qué quiere decir? Puede ser legítima o precaria. Siga, Jessica. De una cosa mueble o inmueble puede, dentro del año del despojo, pedir contra el autor de él, aunque fuera el propietario, que se le restituya en la posesión. Ahí lo tienen, es así. Fíjense que ahora hay unos cambios bien significativos. Primero que el tipo de posesión ya no tiene que ser legítima, es cualquiera. Ahí sí el inquilino perfectamente puede ejercer esa acción porque es cualquier tipo de posesión si es objeto de despojo. Es así. Y fíjense que no, además, la otra diferencia con el amparo del 782 es que también incluye muebles. Inmuebles. En el amparo era solo inmuebles y universalidad de bienes muebles. ¿Estamos claros? Aquí es bienes muebles o inmuebles. ¿Y cuándo lo puede pedir? Dentro del año del despojo. Pero fíjense que no necesita tener un tiempo de posesión. Pero desde que lo desposeen, él dentro del año tiene que introducir el interdicto restitutorio, esta acción. ¿Ven la diferencia con la primera? La primera es amenaza. Tengo una duda. ¿Sí? ¿Cuál? A ver, Mariana. ¿Podría dar un ejemplo de cuando es precario? Porque, o sea, entiendo de que sobre el alquiler, Ajá. pero, o sea, no veo la diferencia entre uno y otro. Pues sé que uno es que ya despojó y el otro que aún no ha pasado, Vamos a poner el caso de el mismo ejemplo del arrendatario. El arrendatario es amenazado por alguien que no es el arrendador, otro. Todavía no lo ha sacado de la posesión. Él puede, en nombre del arrendador, porque él está poseyendo en nombre de él puede, en nombre del arrendador, introducir el amparo posesorio 782. ¿Para qué? Para que el juez le diga a ese que no siga perturbando. Vamos a poner el mismo inquilino, pero ahora es sacado. Todavía restándole contrato, sacado por quien sea, pero inclusive el propio propietario, en nombre de quien él está poseyendo el inmueble. Le quita la posesión, o sea, lo saca. Lady quiere entrar, vamos a ver un momentico, permitir. En ese caso, ya al estar despojado de la posesión, así sea contra el propietario, él tiene un año estando fuera
para intentar el interdicto restitutorio. Es ir a un juez y decirle, mire, yo soy inquilino, aquí está mi contrato, y vino el propietario y me sacó. Y todavía me falta tiempo o estoy en prórroga legal. Él puede, dentro del año, él no va a esperar un año, pero bueno, la ley le da hasta un año. Él puede ahí mismo a la semana ir a donde un juez y decirle, mire, juez, a la semana es una exageración porque tiene que buscar abogado, etcétera, ponerse de acuerdo sobre los honorarios. Y bueno, al mes al está demandando el interdicto. Pero el interdicto lo acuerdan inmediatamente. ¿Qué acuerda el juez? Restitúyale la posesión. Y el inquilino se le restituye la posesión. Ejemplo, pero, okay, imaginemos un alquiler de un apartamento. Ajá. Amparo sería cuando, por ejemplo, el hijo del propietario quiere sacar y lo amenaza. al arrendatario, pero no puede hacerlo porque no es el propietario como tal, y entonces se hace el amparo. No, lo amenaza. Lo amenaza. Ajá, lo amenaza, entonces el inquilino hace el amparo. Correcto. En cambio, si el que amenaza es el propietario, es decir, el papá, sí lo puede sacar y aquí sí sería el interdicto. No, tampoco lo puede sacar porque tiene que respetar los claro, pero en caso de que lo haga, que lo hace el propietario, sí se haría el interdicto, pues. No sería ya el amparo. No, es que fíjese, los presupuestos para cada una de las acciones son distintos. En el primer lugar, el inquilino, acuérdese que él no tiene posesión. ¿Qué tipo de posesión tiene el inquilino? A ver, Jessica. ¿Cuál es a ver, alguien que me responda. ¿Qué tipo de posesión tiene el inquilino? Precaria, profe. Precaria. Entonces, el inquilino tiene la posibilidad, él, actuando en su propio nombre, de meter el amparo. No puede, porque el propio artículo 782 comienza diciendo quien encontrándose por más de un año de posesión legítima. El inquilino no tiene posesión legítima, el inquilino tiene posesión precaria. El inquilino en ese caso, ya que yo lo puse como ejemplo y dije que no era el mejor ejemplo, él puede actuar e intentar el amparo, pero es en nombre del propietario o del arrendador, si es otro el que está fastidiando. Por ejemplo, el hijo. En el ejemplo que usted puso, ¿me copió? No, él iría ante el juez actuando en nombre del arrendador y va contra el hijo del arrendador, pero no en su propio nombre. No sé si me estoy... me están copiando. Profe, y en un caso de que sea el mismo propietario el que está a la molestia hacia el inquilino por X o Y razón, ¿qué posición queda el inquilino? Él tiene el interdicto, él lo que tiene, él no tiene el amparo. Amparo sí no puede porque el 782 dice que tiene que tener posesión legítima, está clarito, ¿no? O sea, tendría que esperar a que le hagan el despojo para poder el interdicto de restitución. Exactamente. Lo manda a lavarse el paltó, no puede hacer más nada. ¿Ustedes han escuchado esa frase, el mandar a lavarse el paltó? No, ¿verdad? Profe, una pregunta. Dígame. Entonces, el interdicto restitutorio, la acción se debe hacer un año después del momento del despojo. No, señor, tiene un año desde el despojo. No, señor. Ok, O sea, gracias. Al revés, la ley te da un año. Si tú te pasas el año, te fregaste, tienes que actuar inmediatamente. O sea, como eso que te despojaron de la posesión y pasó un año y no lo hiciste, lo debes hacer inmediatamente. Tú te sacaron, ok, tú agarras tu coroto, te vas a casa de tu amante o de quien sea, y vas y contratas abogado, le dices, mire, me pasó esto, y el abogado va y mete la demanda al mes o a los 2 meses, pero tiene hasta un año. No tiene que esperar el año al revés. Si espera el año, se fregó.
Profe, déjeme ver si entendí. Si es el propietario quien amenaza al inquilino, el inquilino no puede hacer nada. No puede, por lo menos sí puede, pero esta acción no. El amparo no. Ok, entendido. Él puede ir a demandar a lo mejor ante un juez una medida protectiva, otro tipo de cosas. Puede ir a la fiscalía, que es otra vía. Pero el amparo posesorio no. ¿Por qué no puede? Dígame, Andreina. Porque no puede, porque para meter ese recurso amparo necesita hacerlo en nombre del propietario. Y si el mismo propietario es el que le está haciendo la molestia, Correcto, porque su posesión debe ser legítima. Y el arrendatario, su posesión es precaria. No la está haciendo en nombre propio. El propio artículo te dice que tiene que tener nada más y nada menos que un año de posesión legítima. ¿Está clarito? Él tiene otra acción, pero no es esta. Él puede defenderse, pero no es con el amparo posesorio. Él puede meter otro tipo de amparo, se llama amparo constitucional. Por ejemplo, el amparo por el derecho habitacional. Y el juez le dice que esté tranquilo, pero no amparo posesorio, porque le van a declarar inadmisible la demanda. ¿Por qué se le van a declarar? Porque le van a decir, usted no es poseedor legítimo. ¿Cuándo puede él sí meter el amparo posesorio? Cuando él lo hace en nombre del arrendador. O sea, cuando el arrendador no es el que lo está perturbando, otro. Ahí sí. Ahora, lo más típico en nuestro país es la desposesión. Te saco o te invado. Yo tengo ahí un caso que gané. Ahí en el centro comercial, eso es un centro, un centro comercial que tiene suite, que todo el mundo lo usa como habitación, en realidad como residencia, aunque inicialmente eran suite, ahí en La Bollera, enfrente de los geranios. No sé si ustedes van subiendo, vía el Placer, cuando pasan por los geranios, del lado derecho, centro comercial Los Geranios, del lado izquierdo queda un centro inmenso que se llama Centro de Servicio La Bollera. Ahí los estacionamientos son de un propietario, no son de los dueños de la suite. ¿Y qué hicieron lo de la suite? Bueno, nosotros no cogemos esos estacionamientos y cerraron los que están debajo de cada uno de esos edificios. ¿Qué hicieron? Despojaron al propietario de la posesión. ¿Qué intenté yo? El interdicto restitutorio. Consecuencia del juicio, ordenaron la restitución. Ahora tienen que quitar todas las ¿cómo se llama esto? Las barandas, todas las bromas de seguridad que pusieron para ellos entrar solitos, etcétera, etcétera. Todo eso tienen que quitarlo. Porque ordenaron devolver, o sea, restituir la posesión de esos locales de estacionamiento al propietario. ¿Está claro? Ahí hubo despojo de la posesión. Ahí el propietario no tenía posesión legítima, pero con tener la posesión precaria también lo podía hacer, porque el propio artículo 783 te lo dice. Quien haya sido despojado de la posesión, cualquiera que ella sea, coño, más claro no canta un gallo, cualquiera que ella sea, es así, posesión legítima o precaria. Y además la otra diferencia, mueble o inmueble. Ustedes le quitaron el celular y ¿sabe quién se lo quitó? Usted puede ir perfectamente porque usted la despojaron de la posesión del celular. Usted puede ir y pedir un interdicto restitutorio. ¿De qué? ¿De la propiedad? No, de la posesión.
Ahí está entonces, bueno, la legitimación activa, obviamente el poseedor o simple detentador puede intentarla. La pasiva, obviamente, es el autor del despojo, el que sacó a la persona, al poseedor. Los requisitos de procedencia están en el propio artículo. Que se ejerce una posesión, no importa si es legítima o no. El objeto de la posesión puede ser mueble o inmueble, fíjese que es bien distinto el amparo, y que se trate de un despojo arbitrario, no un despojo producto de una sentencia de un tribunal. Por ejemplo, el juez ordenó restituir la posesión, no es el caso, es un despojo arbitrario. No puede haber habido, obviamente, consentimiento del poseedor. Entonces, ahí están los requisitos. ¿Qué lapso tiene para interponer eso el despojado? Dentro del año. ¿Quién fue el que dijo a esperar el año? ¿Luisa fue? ¿No? ¿Andreina? No, yo no. No. No, fui yo. Madeline, ajá. Es dentro del año. Tiene hasta un año. ¿Vas a esperar? No. Inmediatamente te sacaron de la posesión. Tienes desde ese momento empezar a moverte para que te lo restituyan. Dentro del año. El plazo no empieza a transcurrir a partir de simples perturbaciones. O sea, ponte tú que alguien te estaba amenazando. A partir de ese momento tú tenías la posibilidad de meter el amparo. Claro, si tuviese posesión legítima. Pero si el que te estaba amenazando terminó despojándote, ese lapso no empieza a contar desde que te amenazó, sino desde que te despojó. ¿Cuál es la finalidad? Bueno, obvia, restituir la posesión del bien, precaria o legítima, restituirla. Fíjense que aquí no se está emitiendo ningún pronunciamiento sobre quién es el propietario. Estamos hablando de un derecho real distinto al de la propiedad. Este derecho real se llama posesión. Aquí yo no puedo ir a pedir, mira, a mí me despojaron, yo demando que me restituyan y que me reconozca que yo soy el dueño. No, señor. ¿Quién? Frangeli, diga, ¿se cayó de la silla? Frangeli. El micrófono. Entonces, fíjese, no se emite pronunciamiento sobre propiedad. El que se ponga hasta de idiota, exagerando, decir, mira, además quiero que dejen constancia que yo soy el dueño. El juez le va a decir, este no es el juicio. El juicio, el interdicto es para restituir la posesión. Aquí no tengo nada que ver con propiedad. Son dos derechos reales distintos. El juez le va a decir, esa es la consecuencia de no haber estudiado Derecho Civil 2 con el profesor Callaos. Que sí enseñó la diferencia entre el derecho de posesión, que es un derecho real, y el derecho de propiedad, que son dos cosas distintas. Déjeme decirle que muchos abogados confunden estos dos derechos. Pero bueno, por no hablar de algunos jueces. No puede pedirse que se demuelan obras tampoco. El objeto del interdicto restitutorio es restituir la posesión solamente. Artículo 783. ¿Alguna pregunta? Ok, fíjense que tienen sus diferencias. Okay. El amparo no sirve para restituir posesión. El amparo sirve es para prohibir que se siga perturbando la posesión. Tiene sus condiciones, posesión legítima, más de un año, y solamente para inmuebles y la universalidad de inmuebles. En el caso del interdicto, la posesión puede ser de cualquier tipo, no se necesita tiempo de estar poseyendo, puede ser bien mueble o inmueble. ¿Cómo se llama? Y el objeto es que le restituyan la posesión del bien mueble o del bien inmueble.
782 y 783. Son las dos acciones bandera de defensa del derecho de posesión que vimos en el tema 5. Hasta aquí yo daría la clase de hoy, pero quiero proseguir a ver si la completamos. Esta sería la segunda clase. La segunda parte de la materia sería objeto de otra clase, pero yo les voy a pedir a ustedes que continuemos y terminemos el tema el día de hoy. No sé si tienen algún inconveniente. Ya aprovechando que estamos 27 personas. No hay ningún problema. Tomen un poquito de agua y proseguimos. Hay una tercera acción vinculada con la posesión que se llama la acción, en lo que llaman el interdicto de obra nueva. Les pongo el ejemplo igual primero y luego vamos al artículo. Este es un caso de la vida real que me tocó a mí. Colina de Bellomonte, calle Suapure. No, sí, la Suapure creo que. 2 quintas, una construida con pilotes, bien construidita, y una al lado que se estaba construyendo hincada directo en la tierra, pero donde habían puesto una columna hincada de la columna principal de la casa que estaba bien construida. Esta vivienda se estaba asentando y estaba empezando a provocar grietas en las paredes y columnas de esta casa. Esa obra no se había terminado. Me refiero a la de la casa sin pilote. Es que lo que pasa es que esa calle Suapure, esos son rellenos. Entonces tú no puedes hincar una casa directo en tierra, tienes que ponerle unos pilotes. ¿Usted sabe lo que son unos pilotes? Todos ustedes saben eso, ¿no, verdad? ¿Sí o no? Los pilotes son como una especie de columna que uno hinca por debajo de la tierra hasta conseguir roca. ¿Ok? Y entonces uno funda la casa sobre esos pilotes, digamos. Pongamos que estos son los pilotes. Vamos a ponerlo a ver si me ven así. Estos son los pilotes y la casa va encima de los pilotes. Y los pilotes están hincados en roca. Cuando usted construye una casa en un lugar que la tierra es un relleno, o sea, es tierra que sacaron de movimiento de tierra de todo Colina de Bellomonte y le echaron ahí, el terreno es inestable. Usted no puede construir una casa directa porque se va completica. El vecino, pues, desconociendo, se hizo el museo, entonces para no construir pilotes llegó y puso una columna pincada en la columna del vecino para agarrar su casa. Bueno, me llegó el caso y obviamente metió un interdicto de obra nueva. ¿Para qué? Para que no prosiga la construcción de esa casa y obviamente el juez obligue al constructor de esa casa mal construida a despegarse de la columna de la vivienda que sí estaba bien construida. Ese es el ejemplo de un interdicto de obra nueva. Vamos a leer cualquiera de ustedes, por ejemplo, vamos a agarrar a ver quién más aquí los 19 que están, aquí estoy, 27, vamos a ver, vamos a agarrar uno de ustedes que no está. Génesis está operativa o está cocinando. Sí, correcto, profesor. ¿Qué está operativa. Le puedo leer? El 785. Ya, correcto, un momentito. Ya, sí, señor. De repente empezó a salir un eco. Ya se fue. Correcto, artículo 785.
Quien tenga razón para temer que una obra nueva emprendida por otro, sea en su propio suelo, sea en suelo ajeno, cause perjuicio a un inmueble, a un derecho real o a otro objeto poseído por él, puede denunciar al juez la obra nueva, con tal que no esté terminada y que no haya transcurrido un año desde su principio. Parece El juez, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Okay. Ajá. Fíjense, es que de repente estoy empezando a escuchar un eco de mi voz. Ustedes no lo oyen, ¿verdad? No. Sí, se escucha. Yo lo estoy escuchando. Voz es así. No sé por qué está ocurriendo eso. Y eso es desde que yo saqué para ver la lista de los que estaban conectados. Vamos a ver si se me va ahora. ¿Cómo está ahora? Ya no se está escuchando. No, profe, está ocurriendo. Yo creo que es por el micrófono de Génesis. Ah, correcto. Génesis, listo, apague el micro. Ah, ya lo apagó. Chévere. Gracias. No sé quién nos dijo cuál es la solución. Yo. Gracias, Madeline. Entonces, fíjense que el caso del interdicto de obra nueva se refiere aquí, si ustedes leen el 785, como leyó su compañera, dice: quien tenga razón para temer que una obra nueva emprendida por otro, sea en su propio suelo, sea ajeno, cause perjuicio a un inmueble o a un derecho real. Aquí, por eso que estamos viéndolo aquí en el tema de posesión, porque aquí me está afectando, pues yo puedo ser inquilino de la casa 1 perfectamente, pero el dueño de la casa 2 me va a estar afectando mi posesión, pues estoy poseyendo un inmueble que está perfectamente construido y que tú me estás afectando. Yo no tengo que ser propietario para ir por interdicto de obra nueva. Cualquiera puede ser. Entonces, ¿qué es lo que se pretende aquí? Muy sencillo, páreme esa obra, porque tengo fundado temor de que esa casa 2 se va a ir y se va a llevar la mía, o buena parte de la mía. Entonces, ¿quién es el legitimado activo para este interdicto? Obviamente que el poseedor del bien que puede ser afectado, puede ser propietario, puede ser un inquilino. La ley, fíjense que la jurisprudencia ha establecido que el simple detentador puede perfectamente. Si la casa 1 está siendo poseída por un inquilino, él tiene legitimación para intentar esta acción contra el propietario o poseedor de la casa 2. También fíjense que lo puede intentar el acreedor hipotecario. ¿Qué quiere decir esto? Pongamos que la casa 1 debe un crédito al Banco Banesco y la garantía de que se va a devolver el dinero es la casa. ¿Qué pasa si la casa se cae? Pues el crédito no lo va a poder cobrar. Entonces el acreedor hipotecario puede perfectamente estar legitimado para intentar esta acción contra el constructor de la casa 2. El comprador del inmueble 1, aunque todavía no le hayan hecho la entrega de las llaves, ya yo compré la casa 1 y resulta que después que firmé y yo quedé en que me iban a entregar las llaves a los 2 meses, me estoy enterando de las grietas que está produciendo la casa 2. Bueno, ese comprador también tiene posibilidad de intentar el interdicto de obra nueva. Obviamente, ¿quién es el legitimado pasivo? El propietario o el poseedor de la obra. La obra que está con posibilidades de generar un daño en algún inmueble. Vamos a ver cuáles son los bienes objetos de esta acción. ¿Alguien quiere hablar? Sí, profe, ¿podría repetirme quiénes pueden ejercer esta acción? La acción, el poseedor del bien del que se teme
que la obra nueva dañe el propietario, el poseedor, pero también el acreedor hipotecario de ese bien y también el comprador, aunque no le hayan hecho todavía la entrega de la casa. Todo de la casa 1, por supuesto. ¿Me entienden? El propietario, el poseedor, así sea el inquilino, sea poseedor precario, pero en nombre del propietario, el acreedor hipotecario, o sea, el banco que prestó para la compra de la casa 1, y el comprador de la casa 1, aunque todavía no le hayan entregado la casa, pero ya pagó. ¿Se entendió? Hello, Maiderlin. Sí, profe. Ok. Y bienes que protegen, entonces ven los inmuebles, fundamentalmente inmobiliarios, pero también derechos reales y otros objetos poseídos por el denunciante. Por ejemplo, Una pregunta. dígame, Kilie. Si el propietario no está habitando en la salió X y esta persona de la casa 2 comienza a fundar y en un determinado tiempo largo, 6 meses, la casa 1 se está deteriorando bastante y cuando llega el propietario puede todavía ya lo vamos a ver. aplicar. Ya lo vamos a ver porque tiene un plazo desde que él se enteró para intentar el interdicto. Okay. Si no, tiene que ir por otra vía, que es la demanda de daños y perjuicios, que no es objeto de nuestra materia. Ok, está bien. ¿Me entiendes? Pero si todavía no se ha producido el daño, pero tú temes que se produzca, tu acción es el interdicto de obra nueva. ¿Está claro? Entendido. Ok. Entonces, pero tú tienes un plazo, ya vamos a verlo aquí. Entonces, los bienes que protege son fundamentalmente los inmuebles, derechos reales y otros objetos poseídos. Por ejemplo, si en la parte de la casa 1 que está soportándose la columna de la casa 2, está la cocina con todo el mármol que está ahí, todos esos bienes muebles también se protegen. Los bienes se llama bienes muebles fijos en el espacio, caso de una cocina empotrada. ¿Qué requisitos? Aquí vamos, Kilian. Está clarito en el artículo. Primero, que se trate de una obra nueva. No ha terminado la obra. Si terminó la obra, esta no es la acción. La acción es la que viene. Pero si no la ha terminado, que fue el caso de este ejemplo que les puse en Colina de Bellomonte, la están construyendo y tengo el temor fundado de que me va a... Ese es el caso. Todavía no me ha producido el daño, hay grietas, pero todavía no se me ha ido la casa. Tengo fundado temor de que se me va a ir la casa. Pare esa obra. Entonces, que se trate de una obra nueva. Aunque esa obra no pertenezca al ejecutor de la obra. O sea, del terreno, está con otra gente construyendo, no importa. El hecho es que esa obra me puede perjudicar. Fíjense, puede ser una construcción, una demolición. Aquí tuve otro caso, ahí en la avenida Francisco Miranda, cerca de la entrada entre la California y Petare. El dueño de un terreno cortó el talud, estaba construyendo. Lo cortó, pero lo cortó en forma vertical. Y las casas de arriba se cayeron. Si las casas de arriba se hubieran percatado de que esa obra se estaba haciendo mal, porque tú para cortar tú tienes que ir previendo pues tu muro, y además no lo puedes cortar en vertical, tienes que darle cierta inclinación, etc. Entonces, las casas de arriba hubieran podido perfectamente meter su interdicto de obra nueva porque temían, pero bueno, nada, ya no la hicieron y se cayeron.
obviamente lo que demandaron fue daños. No pudieron impedir para la obra nueva porque cortaron y aquellos ni se dieron cuenta. Cuando se dieron cuenta estaban abajo. Para ese es el interdicto, para impedir que la obra continúe porque tengo fundado temor de que lo que estás poniendo es la torta. Y se me va a caer mi casa porque estás haciendo mal el trabajo. Lo está haciendo un albañil y ahí no hay ingeniero. ¿Se entendió? Que se trate de una obra nueva. Segundo, temor racional. Yo tengo temor de que eso que se está haciendo, que está mal hecho, aquí tengo mis informes de que yo pedí a un ingeniero que yo contraté y dice que esa obra se está haciendo mal. Ese fundado temor yo te lo soporto en mi solicitud al juez. Y por último, que la obra no esté concluida. Porque si la obra está concluida, ya no es el interdicto de obra nueva. Ya la acción es la siguiente que vamos a ver. ¿Qué finalidad se busca con el interdicto? Bueno, por obviamente prohibir la continuación de la obra. Párela. O pongamos, y eso ocurrió en el caso de Bellomonte. Mire, yo lo que estoy haciendo no va a perjudicar. Yo lo garantizo. Y ahí salieron los ingenieros, hicieron su informe y dijeron, no, mire, eso está perfectamente construido, ahí no hace falta pilote. Aquí están los estudios de suelo. Yo puedo solicitar, entonces garantízame. Méteme una fianza que garantice que si tú estás equivocado, yo cobrar de la fianza. Entonces el juez la puede decir, ok, continúe la obra, pero afiance. Eso es lo que le ponemos ahí. Dice que la obra, finalidad, prohibir la continuidad de la obra o lograr garantías que cubran eventuales daños. Afiánzame, pues. ¿Tú estás seguro de que tu ingeniero está haciendo bien el trabajo? No hay problema, entonces vete una fianza. Porque si se me cae en mi casa, voy a cobrar de ello. ¿Estamos claros? El juez decide, con su real saber y entender, si acepta la fianza o dice no, pare esa broma. El lapso, 1 año a partir del inicio de la obra. Si el posible afectado no está enterado desde que se enteró, que es el caso de alguien que se preguntó por aquí, que se fue para Italia y que, bueno, cuando él llega y ve la obra, a partir de ese momento tiene el año. Después del año no. Entonces tiene que estar, aunque la obra todavía no haya terminado, pero ya pasó 1 año, esta no es la acción. Porque el artículo le dice con claridad, dentro del año del inicio de la obra, o cuando usted se enteró. Interdicto entonces de obra nueva. Pare la obra, me va a perjudicar, tengo fundado temor. Objeto, que el juez prohíba la continuación de la obra. O ordene constituir garantía suficiente para el caso de que si el demandante tiene razón, poder cubrir los daños. Urbina se incorporó. Ay, María Lourdes, muchacha, pero esta es la 3ª vez que la ve conmigo y usted no se mete en la reunión. Bueno. 4ª y última acción. Interdicto de obra vieja. Ya la obra está hecha, pero hay un daño temido. Obra vieja o daño temido. Esa es la última acción 786. Aquí no es que está comenzando la obra y tengo fundado temor. No, aquí la obra terminó. Y esa obra, que puede tener 1 año, 5 años, 10 o 20 o 30 años, me está empezando a afectar. En la acción no es el interdicto de obra nueva, sino el interdicto de obra vieja, o también la llaman de daño temido. Aquí el 786 lo vamos a leer, vamos a agarrar aquí a alguien, vamos a ver, Jesús Alberto Martínez, ¿está operativo?
Joiner. Se está incorporando. Vamos a ver, Raquel. ¿Está operativa? Raquel Vivas. Están cocinando. Aló, profe, ¿me escucha? Ah, Raquel, yo sabía que usted sí estaba metida aquí. A ver, Raquelita, Sí, ¿nos profe. puede leer el 786, si es tan amable? Sí, artículo 786. Quien tuviere motivo racional para temer que un edificio, un árbol o cualquier otro objeto amenace con daño próximo un predio u otro objeto poseído por él, tendrá derecho de denunciarlo al juez y de obtener, según las circunstancias, que se tomen las medidas conducentes a evitar el peligro o que se intime al interesado la obligación de dar caución por los daños posibles. Se parece un poco, pero obviamente aquí ya la obra terminó y tiene a lo mejor tiempo. Ese sería el caso también de la vida real de alguien que tiene un penthouse y en parte del espacio que está en prácticamente la planta techo del edificio, que le pertenece a él, no es área común, sino es de él, hay una filtración que está produciendo daños, inicialmente daños ¿cómo se llama? En el friso del edificio. En el friso, pero sobre todo entonces está afectando los inmuebles inmediatamente inferiores, porque está llegando el agua a un nivel, al siguiente nivel, etc. Pero a futuro puede producir daños estructurales. ¿Van a meter un interdicto de obra nueva? No. No, profesor. Este es un interdicto de daño temido. Juez, ordénele al propietario del penthouse a hacer la impermeabilización como lo ordenan las normas de MINDU. O sea, dentro de las características que ordena el Estado. No cualquier friso, no cualquier impermeabilización. Ordénele, porque me está produciendo un daño. Es un daño temido, pero es una obra ya concluida. Un departamento porque que no se le está haciendo mantenimiento. Si el área que está produciendo eso es común, ¿a quién demanda el piso de abajo? Junta de condominio. Al condominio, exactamente. Demanda a los propietarios. En realidad, lo que tiene personalidad jurídica son los propietarios, específicamente a la administradora, que es la administradora de las áreas comunes. Que demanda el daño temido. Eso es así. Entonces ahí lo tienen, 786. La legitimación activa es la misma, el interdicto de obra nueva. Es el perjudicado. Pero tiene que ser una obra terminada. La pasiva, el responsable de la obra. Aquí no es una obra, en realidad es una falta de acción. Pero también puede ser una obra. Si el dueño del penthouse, esto es otro caso de la vida real, se clava 3 pisos. Yo lo viví en el Marqués. Todavía el juicio no ha sido sentenciado. Es un juicio contra un permiso que al final dio la alcaldía de Sucre. Se ha clavado 3 pisos adicionales el dueño del penthouse. Y resulta que las columnas no estaban diseñadas para esa carga. ¿Qué puede ocurrir con ese edificio? Unos posibles. Se puede venir abajo, ¿no? Que se venga abajo todo el mundo.
Pero yo obviamente tenía que meter todos los informes de los cálculos que se hicieron sobre las columnas y la carga que está afectando esas columnas. ¿Qué metí yo? Un interdicto de daño temido. Ordené destruir, o sea, demoler esos 3 pisos antes que se caigan. El responsable de la Pero obra... una pregunta que no tiene mucho que ver con esto. Sí, a ver. Que me da curiosidad con ese caso de la vida real. Supongamos que ese dueño de ese penthouse hizo esos 3 pisos con el fin de comerciarlos, de venderlos, de alquilarlos. ¿Cómo queda la administradora, la junta de condominio, los demás vecinos? ¿Cómo quedan ahí? O sea, él puede hacer eso. Suponiendo en el caso de que si aguantaran las fundaciones los 3 pisos más. Son corresponsables de un delito, no de una irregularidad administrativa, porque las parcelas tienen lo que llaman unas condiciones de desarrollo. Entonces, si tú tienes 5 pisos como tope y tú le clavas 8, tú estás violando las condiciones de desarrollo y tienes que ir a denunciarlo a la ingeniería municipal. Y el primer interesado en hacerlo es la junta de condominio, porque esos 3 pisos probablemente están tocando áreas comunes de la planta techo, y adicionalmente es un problema de seguridad del edificio. ¿Por qué? Porque a la hora de un incendio, ¿a dónde tienen que ir los vecinos? Al techo, a poder respirar. Entonces, si tú no tienes una planta techo, te ahogas. Entonces, la planta techo tiene, entre otras cosas, esa situación de seguridad. Entonces, tú no puedes tapar en la planta techo con otros 3 niveles, a menos que el último, que esté bien calculado, que tengas permiso, etcétera, etcétera, que la ingeniería municipal te dé la autorización. Los primeros interesados son los propios condóminos, representados por su junta. Si no lo hace, están siendo de alguna forma copartícipes de una irregularidad. Esto es muy común en Venezuela, para que sepan. Usted paséense a partir de hoy, ahora les habla el ingeniero municipal de Baruta. Yo fui 4 años ingeniero municipal de Baruta. Paséense, por ejemplo, por Colina de Bellomonte, por Las Acacias, que no es Bellomonte ya, por todas esas urbanizaciones pues, que ya tienen 50, 60 años de construidas. Y se dan cuenta que todos los últimos niveles tienen un nivel de más. Pero un nivel no afecta a la estructura. Pero todos esos niveles tienen construcciones adicionales. Es muy difícil ver que la terraza de agua, porque antes los tanques de agua se ponían arriba, ahí hay un apartamento. Véanlo. Esa obra es ilegal, pero ya no se puede demoler porque pasaron 5 años. Y la ley de ordenación urbanística establece una prescripción para las obras que tienen más de 5 años. ¿Prescripción de qué? De la sanción. Pero bueno, yo no sé a qué vino esto. El hecho es que una cosa es esto y otra cosa es que eso me va a afectar a mí, pues se me va a caer la casa y me va a morir. Yo tengo que meter mi interdicto de obra vieja. Y el interdicto lo que pretende es quitar esos niveles porque están afectando la estructura del edificio. No necesariamente porque te ampliaste, porque déjeme decirle, yo cantidad de veces tuve que aprobar penthouse. Escuchen lo que les voy a decir. Penthouse, por ejemplo, en Valle Arriba o en la Alameda. El penthouse tenía, por ejemplo, 150 métricos, pero la terraza de uso exclusivo es de 600. ¿Qué creen que va a pasar ahí? Dígame. Se va a hacer 3 penthouse más. No, va a construir toda la terraza, excediéndose en los metros de construcción permitidos por la ordenanza. ¿Quién compra un penthouse de 150 metros más una terraza de uso exclusivo de 600? Y el precio
ya saben, el de un penthouse de 750 metros. Pero ¿por qué el constructor solamente puso 150? Porque ahí llegó su límite de metros de construcción que le establece la ordenanza. La terraza, como no ha sido cerrada, entonces no se computa en metros de construcción, entonces pues no pasa por encima. Pero ese es el pan nuestro de cada día. Así es como los constructores hacen un poquito más de dinero. Para responderle a quien preguntó. ¿Quién preguntó? Yo. Luisa. Ok, entonces, en la legitimación activa del interdicto de obra vieja, obviamente el que va a ser afectado. En la pasiva, el responsable de la obra. ¿Qué bienes protege? Aquí todo: inmuebles, derechos reales y objetos poseídos por el denunciante. O sea, cocinas, empotradas, etc. Esto no es para... en el caso de los muebles, son muebles adheridos. Pues. ¿Qué condiciones de procedencia de la acción? Bueno, fíjense. Primero, que una cosa existente, ya existe, ya está construida. Hasta un árbol puede ser. La raíz del árbol de mi vecino me está afectando y me está haciendo filtrar mi tanque de agua. ¿Ustedes han oído hablar de eso? El mango tiene unas raíces muy, pero son muy grandes. Y las raíces de la mata de mango buscan el agua. Ellas por debajo de tierra pueden buscar el agua donde yo tengo una piscina o donde yo tengo un tanque de agua. Si me está empezando a afectar porque el agua de mi tanque está empezando a perderse como consecuencia de que tu raíz, la del árbol tuyo, pero que me está llegando a mi terreno, la raíz de tu árbol me está afectando, el interdicto es para eso: túmbame el árbol o córtame las raíces. Edificio, árbol u otro, amenace con producir un daño. A diferencia del interdicto de obra nueva, esta acción se funda en el perjuicio que se espera ocurra de una obra ya existente. El daño tiene que ser grave y próximo a la vez. No se requiere que sea actual y efectivo, pero debe tratarse de un peligro genérico de daño futuro. No de un peligro, pero no un peligro de daño futuro, sino de un peligro cierto. Oye, construiste 3 pisos y aquí están los cálculos. El lapso para interponer yo este interdicto en cualquier momento, porque yo no sé cuándo me va a empezar a afectar. No, aquí no hay que un año a partir del... No. Si esa obra existe, ya esa raíz está ahí, yo puedo intentar la acción cuando me parezca, cuando consiga el abogado que me cobre menos. Y la finalidad, obviamente, que sea eliminado el peligro. En el caso de los 3 niveles adicionales, que se quiten esos niveles. En el caso del árbol, que se quiten las raíces. O se maten, lo que sea, quiten el árbol. Bueno, con esto terminamos, mis queridos alumnos, el tema número 6, que es la protección posesoria. Si vamos nosotros al calendario, el próximo jueves sería la clase y no vamos a dar clase, porque ya terminamos hoy, vamos a poner aquí permitir, ya terminamos hoy la materia que va para el primer examen parcial. Nosotros teníamos previsto inicialmente hacer el examen el 25 y el 27. Pero visto que yo no pude dar clase la semana pasada, gracias a los chinos que se pusieron a comer murciélagos vivos, entonces el examen va a pasar para los días 1 y 3 de febrero. Y yo le pediría a Kilie y al otro delegado, no recuerdo el nombre, a Kilie y al otro delegado, ¿cómo se llama el otro delegado? Yomer, correcto. Que por favor me hablen en la escuela para que me consigan un salón
con las siguientes condiciones: que las ventanas que dan hacia el jardín, al jardín que está, al jardín que da hacia la Facultad de Economía, ¿saben? Que esas puertas sean abiertas por la gente de los que trabajan ahí, pues, que abran completamente esas puertas de vidrio, que tengan el salón lo más limpio si es posible, pues cada quien que lleve su alcohol y limpie su pupitre, pues yo voy a llevar mi alcohol para limpiar mi mesa, y que nos den entonces un salón preferiblemente ventilado, ya saben, ventilado. Los de abajo están más ventilados que los de arriba, porque tienen el jardín. Para el día 1 a las 11:30 y para el día 3 a las 11:30 de la mañana. Que no debe haber problema porque nadie está dando clase. Pero que nos hagan el favor de abrirnos las puertas que dan al jardín. ¿Me copia? Sí, yo mañana me comunico con su director y le informo que me dice. Por favor, el día 1 y el día 3. Y yo les pediría a ustedes, por favor, que traten de no pasar todo para el 3, para que no estemos 40 personas en un lado y en la primera oportunidad 3 personas. Habíamos hablado de tratar de que la mitad, en el orden de la lista, los que estén en la primera mitad presenten el 1 y los que estén en la segunda mitad los presenten el día 3. Si alguno de los que tiene problemas, el de los que le toca ese día no puede, entonces o se adelanta o se retrasa. Pero preferiblemente vamos a separarnos de grupos de 15, 17. ¿Me entendieron? Entonces, profe, podemos hacer una lista de los primeros 15 que podemos hacer una lista de los primeros 15 que quieren presentar 20, y lo... Fíjate, Kilian, exacto, 20, los primeros 20 que quieren presentar. Exacto, 20 y 20. No me vayan a dejar para después. 20 que quieren presentar. Exacto, ya por cuestiones sanitarias, por nosotros. No, eso sí, me traen en la hoja de examen, ¿ok? No hoja engrapada, la hojita esa de examen, ¿saben? El 1 y el 3. Entonces ustedes se reparten. Las excepciones las aceptamos. El que no puede el 3 y quiere presentar